Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el campo Vamos a observar el eléctrico. siguiente cómic. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos una carga positiva, aquí tenemos una carga negativa, ¿sí? Y dice, me atrae a esa carga. Sí, pues todos sabemos que una carga positiva con una negativa, pues cuando interactúan entre estas se atraen. De ahí que dice, ¿qué le sucede a la carga negativa? Pues simplemente la carga negativa está siendo atraída por la carga positiva, ya que se produce entre estas una fuerza de atracción. Sí, si consideramos el espacio de la habitación, dice, o lo llamamos como campo eléctrico, entonces me dice, ¿cómo definiría usted el campo eléctrico a esa, en base a la afirmación anterior? Entonces sí, si tenemos aquí dos cargas, y dice que el campo eléctrico es la habitación, es todo el espacio de la habitación, dice, ¿qué será el campo eléctrico? Pues básicamente el campo eléctrico va a ser el espacio que rodea a una carga eléctrica, en donde ésta puede atraer o a su vez puede repeler a otras cargas eléctricas. Toda carga eléctrica está rodeada de un campo eléctrico. Ya sabemos que cargas iguales se rechazan y cargas de diferentes signos se atraen, aún estando separados. Significa entonces que las cargas eléctricas tienen influencia sobre la región que está a su alrededor, y esta región se conoce como campo eléctrico. Entonces, lo que podemos mencionar es que toda carga eléctrica a su alrededor existe una región que se conoce con el nombre de campo eléctrico. Este campo eléctrico es invisible, no se lo puede ver, pero sobre él se ejerce una fuerza, fuerzas de acciones sobre los cuerpos que están cargados, y podemos detectar su presencia con facilidad y también podemos medir su intensidad. Para advertir la presencia de un campo eléctrico en una cierta región del espacio, lo que se hace es colocar una partícula electrizada positivamente, que se llama una carga de prueba. Si ésta experimenta una repulsión o atracción, entonces decimos que en dicha región existe un campo eléctrico. Cuando un cuerpo está situado en el campo de la gravitación terrestre, este se haya sometido a una fuerza de atracción, ¿sí?, de la gravedad, en este caso el peso del cuerpo. Lo mismo sucede con el campo eléctrico. Es una región del espacio perturbada por cargas en reposo. En dicha región ejerce una fuerza sobre cualquier carga que se encuentre en su interior. Como podemos ver, miren, aquí tengo una carga positiva, tengo una carga negativa, y a su alrededor pues existen campos eléctricos. Espacio que le rodea, sí, este espacio que le rodea se llama pues campo eléctrico, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Las líneas de fuerza eléctrica. Como mencionamos anteriormente, el campo eléctrico es invisible. Entonces, el inglés Michael Faraday introdujo en el año 1823 el concepto de líneas de fuerza para poder representarlo de manera gráfica al campo eléctrico de una carga. Sí, como observamos en las figuras, cuando yo tengo una carga eléctrica positiva, que en este caso es la roja, las líneas de fuerza que representan el campo eléctrico salen de la carga, miren, salen radialmente de la carga, ¿sí? Entonces, cuando tengo una carga positiva, que es la roja, las cargas salen de la carga, las líneas, perdón, salen de la carga. Mientras que cuando tengo una carga negativa, aquí tengo una carga negativa, ¿sí?, las líneas en cambio llegan radialmente hasta la carga, miren. ¿Sí? En las positivas salen de la carga y en las negativas en cambio llegan hacia la carga. Y cuando interactuamos una carga positiva con una carga negativa, lo que podemos ver es que salen de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa. Miren, salen de la positiva y se dirigen a la carga negativa, ¿sí?, tomando en cuenta que lo que dijimos anteriormente, salen de las positivas e ingresan a las negativas. ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico? Pues es el valor numérico de dicho campo eléctrico, ¿sí?
cuánto vale ese campo eléctrico. Eso se conoce como intensidad de campo eléctrico. Para comprobar la intensidad del campo eléctrico producido por una carga eléctrica, se utiliza una carga positiva de un valor muy pequeño llamada carga de prueba, donde sus efectos debido al campo eléctrico se pueden despreciar. Esa pequeña carga de prueba se coloca en un punto del espacio donde se desea investigar la intensidad del campo eléctrico. Mire, quiero calcular aquí en el punto A, en relación al punto A, aquí quiero calcular la intensidad de campo eléctrico, entonces lo que hago es poner una carga de prueba positiva muy pequeña para saber cuál es el campo eléctrico que existe en este punto, en el punto de prueba B, en relación a la carga A, desde luego. Sí, entonces, si la carga de prueba recibe una fuerza eléctrica, entonces en ese punto del espacio existe un campo eléctrico, cuya intensidad de campo eléctrico se calcula con esta formulita que tenemos aquí. Intensidad es igual a fuerza sobre carga. Con esta expresión nosotros vamos a poder calcular la intensidad del campo eléctrico, conociendo la fuerza que existe sobre una carga de prueba, donde es la intensidad del campo eléctrico y se mide en newton sobre coulombios. F es la fuerza que recibe la carga de prueba y está medida en newtons, y Q viene a ser la carga eléctrica de prueba en coulombios. Sí, también tenemos otra ecuación que nos permite calcular el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto en relación a una carga eléctrica. Entonces aquí tenemos intensidad es igual a K por Q sobre R al cuadrado. E, como mencionamos anteriormente, es la intensidad del campo eléctrico, se mide en newton sobre coulombios. K es la constante dieléctrica y el valor ya es conocido, vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, es un valor que ya conocemos. Q viene a ser la carga eléctrica de prueba y se mide en coulombios, y R viene a ser la distancia a la que se encuentra la carga, ¿sí? Entonces tenemos dos expresiones matemáticas que nos permiten calcular el campo eléctrico. Todo dependerá de qué nos diga cada uno de los problemas. Entonces intensidad, fuerza sobre carga es la una, y la otra es intensidad AK por Q sobre distancia al cuadrado, y las unidades de la intensidad del campo eléctrico es el newton sobre coulombios. Vamos a desarrollar un ejercicio para ver cómo se aplica o se utilizan las diferentes expresiones matemáticas. Me dice el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada una carga de prueba es de 6 por 10 a la 2, 6 por 10 al cuadrado newton sobre coulombios. Si la carga recibe una fuerza de 9 por 10 a la menos 4 newtons, ¿cuál es el valor de la carga? Entonces vamos a proceder a sacar los datos y las incógnitas, ¿sí? Como datos me dice que la intensidad es 6 por 10 al cuadrado newton sobre coulombios. Aquí me dice el valor de la intensidad del campo eléctrico es de 6 por 10 al cuadrado newton sobre coulombios. Si la carga recibe una fuerza, por lo tanto la fuerza es 9 por 10 a la menos 4 newtons. Me dice cuál es el valor de la carga, entonces me pide calcular el valor de Q, de la carga eléctrica. La fórmula, pues la fórmula que tenemos es intensidad es igual a fuerza sobre carga. En esta fórmula vamos a reemplazar los datos y nos quedaría, en lugar de la intensidad, vale 6 por 10 a la menos 2. En lugar de la fuerza, 9 por 10 a la menos 4, y sobre Q, que es la carga. Como todos sabemos, debemos despejar el valor de Q, porque me pides calcular la carga eléctrica. Entonces, si la carga está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces me quedaría 6 por 10 al cuadrado y por Q, igual a 9 por 10 a la menos 4. El Q le pasamos a multiplicar. Ahora igual necesito que la carga eléctrica Q me quede sola. Entonces, este 6 por 10 al cuadrado está multiplicando, le paso al otro lado a dividir y me queda de la siguiente manera. Entonces aquí está. Carga eléctrica es igual a 9 por 10 a la menos 4 dividido para 6 por 10 al cuadrado. Esto estaba multiplicando, le pasamos a dividir. Cogemos una calculadora y realizamos las operaciones y nos quedaría 9 por 10 a la menos 4 dividido para 6 por 10 al cuadrado me da un valor
de 1.5 por 10 a la menos 6. Como nos está hablando de carga eléctrica, entonces Q es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 coulombs, ya que la unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Y con eso tenemos desarrollado ya lo que nos pedía el ejercicio, es decir, calcular la carga eléctrica. Vamos a desarrollar un segundo ejercicio. Me dice, ¿cuál será el valor de la fuerza que actúa sobre una carga de prueba de 5 microcoulombios ubicada en un punto donde la intensidad del campo eléctrico vale 4 por 10 al cuadrado newton sobre coulombios? Sacamos los datos y me queda lo siguiente. Me dice cuál será el valor de la fuerza que actúa sobre una carga de prueba de 5 microcoulombios. Por lo tanto, la carga vale 5 microcoulombios. Sabemos que la micra vale 10 a la menos 6. Entonces aquí tengo 5 microcoulombios, 5 por 10 a la menos 6 coulombios en lugar de la micra. Luego me dice, ubicada en un punto donde la intensidad del campo eléctrico vale 4 por 10 al cuadrado. Entonces, la intensidad E es igual a 4 por 10 al cuadrado newton sobre coulombios. Y al inicio me decía cuál será el valor de la fuerza, entonces vamos a calcular la fuerza eléctrica. La fórmula tenemos, intensidad es igual a fuerza sobre carga. Reemplazo datos, en lugar de la intensidad 4 por 10 al cuadrado, en lugar de la fuerza F porque no conocemos, y en lugar de la carga eléctrica 5 por 10 a la menos 6, ¿sí? Como necesito despejar el valor de F, entonces debo dejarle a la F sola. El 5 por 10 a la menos 6 está dividiendo. Si está dividiendo, le pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 5 por 10 a la menos 6 estaba dividiendo, le paso a multiplicar por 4 por 10 al cuadrado y eso es igual a fuerza F. Esta fuerza ya tengo solita, ya está despejada, por lo tanto procedo a hacer las operaciones y resuelvo. En la calculadora 5 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 al cuadrado y me da un valor de 20 por 10 a la menos 4 igual a F. Ordenamos y me queda que fuerza es igual a 2 por 10 a la menos 3 newtons. Acá teníamos 20 por 10 a la menos 4. Como le estamos quitando un 0, entonces nos queda a la menos 3. Entonces la fuerza es igual a 2 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Qué sería el valor de la fuerza? Aplicando notación científica tendríamos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos dos valores son equivalentes. Y con eso ya tengo calculado el valor de la fuerza que me pedía al inicio. Y con eso tenemos desarrollado ejercicios del campo eléctrico. Tomen en cuenta que las unidades, miren, están en el sistema internacional, aquí está en coulombios, la intensidad también está en newton sobre coulombios, entonces no hay necesidad de hacer ninguna transformación de unidades, sino simplemente reemplazar de manera directa. Muchas gracias y muchos éxitos.